Pasa humanos, ¿cómo estamos? El día de hoy vengo a hablarles de un libro, bueno, no de un libro, de uno de los capítulos de este libro que se llama Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Es el segundo libro que leo de José Emilio Pacheco. Este me lo prestó y me lo recomendó Regina, le mandamos un saludo a Regina. Y anteriormente me había encontrado por ahí este otro libro, El principio del placer. José Emilio Pacheco, cuando menos en estos dos libros, es un escritor que describe muy bien en el pasado a la Ciudad de México, a la sociedad mexicana. Eh, en específico siento que a la parte de la sociedad de Ciudad de México, pero también dentro de sus cuentos, sus historias, sus narrativas, también describe aparte de la sociedad de otras partes de México. Y me parece muy bueno por eso, porque si estuviste o viviste en Ciudad de México hace, no sé, 20, 25, 40, 50 años, tiene muchas referencias muy vívidas de lo que era en ese momento Ciudad de México, de lo que era en ese momento México. Y me llamó mucho la atención uno de los capítulos del cual voy a hablar. Bueno, vamos a analizar algunos de los temas que habla el capítulo, que les voy a leer a continuación. El capítulo se llama La lluvia de fuego. Y se los voy a leer y después vamos a hacer un análisis de algunos de los temas que toca justamente este capítulo. La lluvia de fuego. Mi madre insistía en que la nuestra, es decir, la suya, era una de las mejores familias de Guadalajara. Nunca un escándalo como el mío, hombres honrados y trabajadores, mujeres devotas, esposas abnegadas, madres ejemplares, hijos obedientes y respetuosos. Pero vino la venganza de la indiada y el peladaje contra la decencia y la buena cuna. La revolución, esto es el viejo cacique, se embolsó nuestros ranchos y nuestra casa de la calle de San Francisco bajo pretexto de que en la familia hubo muchos cristeros. Para colmo, mi padre, despreciado, a pesar de su título de ingeniero, por ser hijo de un sastre, dilapidó la herencia del suegro en negocios absurdos como un intento de línea aérea entre las ciudades del centro y otro de exportación de tequila a los Estados Unidos. Luego, a base de préstamos de mis tíos maternos, compró la fábrica de jabón que anduvo bien durante la guerra y se hundió cuando las compañías norteamericanas invadieron el mercado nacional. Y por eso no cesaba de repetirlo mi madre. Estábamos en la maldita Ciudad de México, lugar infame, Sodoma y Gomorra, en espera de la lluvia de fuego, infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas en Guadalajara, como el crimen que yo acababa de cometer, siniestro Distrito Federal, en que padecíamos revueltos con gente de lo peor, el contagio, el mal ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es posible, repetía, que en una escuela que se supone decente acepten al bastardo? ¿Qué es bastardo? O mejor dicho, al manser de una mujer pública, porque en realidad no se sabe quién habrá sido el padre entre todos los clientes de esta ramera pervertidora de menores. ¿Qué significa manser? ¿Qué quiere decir mujer pública? ¿Por qué la llama ramera? Mi madre se había olvidado de Héctor. Héctor es el hermano que de joven era un poco una fichita o un mucho, ya lo verán en un momento más. Héctor se vanagloriaba de ser conejo de la universidad. Decía que él fue uno de los militantes derechistas que expulsaron al rector Subirán y borraron el letrero Dios no existe en el mural que Diego Rivera pintó en el Hotel del Prado. Héctor leía Mi lucha, libros sobre el mariscal Romero, la breve historia de México del maestro Vasconcelos, Garañón en el harén, Las noches de la insaciable, Memorias de una ninfómana, novelitas pornográficas impresas en La Habana, que se vendían bajo cuerda en San Juan de Letrán y en los alrededores de Tívoli. Mi padre devoraba cómo ganar amigos e influir en los negocios, el dominio de sí mismo, el poder del pensamiento positivo. La vida comienza a los 40.
Mi madre escuchaba todas las radionovelas de la XCW mientras hacía sus quehaceres y a veces descansaba leyendo algo de Hugo Wast o M. Daly. Héctor, ¿quién lo viera ahora? El industrial enjunto, calvo, solemne y elegante en que se ha convertido mi hermano. Tan grave, tan serio, tan devoto, tan respetable, tan digno en su papel de hombre de empresa al servicio de las transnacionales. Caballero católico, padre de 11 hijos, gran señor de extrema derecha mexicana. En esto, al menos, ha sido de una coherencia a toda prueba. Pero en aquella época, sirvientas que huían porque el joven trataba de violarlas, guiado por la divisa de su pandilla. Carne de gata, buena y barata. Héctor irrumpía a medianoche desnudo y erecto, enloquecido por sus novelitas en el cuarto de la azotea. Forcejeaba con las muchachas y durante los ataques y defensas, Héctor eyaculaba en sus camisones sin lograr penetrarlas. Los gritos despertaban a mis padres, subían. Mis hermanas y yo observábamos todos agazapados en la escalera de caracol. Regañaban a Héctor, amenazaban con echarlo de la casa. Y a, esa, y a esas horas despedían a la criada, aún más culpable que él, que el joven por andar provocándolo. Enfermedades venéreas que le contagiaban las putas de Meave o bien las de 2 de abril. Un pleito de bandas rivales en los bordes del río de la Piedad. A Héctor de una pedrada le rompieron los incisivos. Él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero. Una visita a la delegación porque Héctor se endrogó con sus amigos del Parque Urueta e hizo destrozos en un café de chinos. Mi padre tuvo que pagar la multa y los daños y mover influencias en el gobierno para que Héctor no fuera a la cárcel. Cuando escuché que se habían drogado, creí que Héctor debía dinero, pues en mi casa siempre se les llamó drogas a las deudas. En este sentido, mi padre era el perfecto drogadicto. Más tarde Isabel, mi hermana mayor, me explicó de qué se trataba. Era natural que Héctor simpatizara conmigo. Por un momento le había quitado su lugar como oveja negra. Humanos, ahora es es momento más bien de analizar un poco de estos temas que toca este capítulo del libro Las batallas en el desierto, que en 3 o 4 páginas la verdad es que toca muchos temas que anteriormente eran muy relevantes, creo que hoy en día siguen siendo muy relevantes y creo que a muchos de ellos no les hemos encontrado una solución, o no sé si lo tengamos que decir como solución, pero sí no los hemos afrontado, no los hemos resuelto hasta hoy en día, ¿no? Este es un libro que por primera vez se imprimió en 1981, estamos a 2025 y creo que son varios temas los que vamos a tocar. Lo intentaré hacer lo más breve posible, pero me gustaría que nos quedáramos al final con varias preguntas y conforme vaya tocando los temas, pues voy a ir haciéndoles y haciéndome estas preguntas que me surgieron cuando leí este capítulo en específico del libro. Entonces, me gustaría empezar primero por el tema de ese como odio, no es odio, bueno, no sé si sea odio, ¿no? Entre la sociedad de Guadalajara o la gente de Guadalajara y la gente del DF. Siento pues sí, que sí puede llegar a ser un odio porque inclusive había una frase, no sé si se sigue usando, pero anteriormente me acuerdo que se usaba, era en broma, lógicamente, era en cotorreo, que era la de haz patria y mata un chilango, ¿no? La decían mucho aquí en Guadalajara. Entonces no sé si realmente sea un odio, si sea un cotorreo. Siento que sí a mucha gente de Guadalajara no le cae bien la gente del DF. Siento que es porque pues la Ciudad de México es una ciudad, al ser una ciudad mucho más grande que Guadalajara, pues tiene más variedad, es un poco más abierta. Lógicamente hay de todo, ¿no? Hay partes de la sociedad
donde tal vez es igual o más cerrada que la sociedad en Guadalajara. Y como que esta parte siento que es la que a veces no se comprende entre unos y otros, ¿no? Que en México son tal vez más liberales, más abiertos, y aquí en Guadalajara son un poquito más cerrados. Inclusive siento que también son más religiosos en Guadalajara, o no siento, más bien creo que se podría ver, ¿no? Que, o sea, la gente es más religiosa en Guadalajara que en el DF, bueno, en el anterior DF, ahora Ciudad de México. Este, no sé, ¿ustedes cómo ven? ¿Creen que realmente es un odio? ¿Por qué no se caen bien? ¿Por qué, por qué hay este tipo de bromas? Yo siento que no. O sea, sí, definitivamente hay formas de pensar encontradas por justamente esto que comentaba, pero siento que también mucha gente disfruta mucho, o sea, mucha gente de Guadalajara disfruta mucho el DF, inclusive irse a vivir allá por este mismo tema de que es mucho más abierto, que es un poco menos hipócrita. Siento que la sociedad en Guadalajara muchas veces es muy hipócrita por que dicen algo, o sea, sí, o sea, dicen que son de cierta forma, o la sociedad dice que es de cierta forma, y en lo obscurito, pues resulta que no es tanto así, ¿no? Entonces, pues eso, ¿cómo lo ven ustedes? Ese primer tema, esta es la pregunta que me surgiría, es ¿por qué es esta como rivalidad o por qué es este creerse mejor los de Guadalajara que los del DF o mejor los del DF que Guadalajara porque el DF es metrópoli o es la capital de México y Guadalajara es provincia? Que a hoy en día la verdad es que Guadalajara también es una ciudad muy grande, no tanto como el DF, pero definitivamente es una ciudad muy grande. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Creen que sigue siendo igual que antes o no? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que existe este yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo? Y el siguiente tema que me gustaría pasar, tengo varios, apunté justamente varios temas. Este, otro es el tema de las amantes, ¿no? Toca esta parte de que el protagonista de esta historia se enamora de la mamá y de una mujer lógicamente mucho más grande que él. Y la mamá de él critica a esta señora porque es una señora que es amante de otro señor. Inclusive ella da a entender que es amante o sea, que es una mujer que está con muchos hombres. Y creo que hoy en día es aquí en Guadalajara, bueno, en muchas partes, pero hablando, como estamos aquí, hablando de Guadalajara, que está muy mal visto las madres solteras. Creo que hoy en día un poco menos y se entiende cada vez más, pero creo que anteriormente se veía muy mal el que una mamá fuera soltera o que una mujer, por ejemplo, tuviera esa libertad sexual de poder estar con absolutamente cualquier persona y con la cantidad de personas, lógicamente y aclarando el punto de que no tenga pareja, porque entonces eso no es libertad sexual. Si una mujer o un hombre eh, quiere decir que su libertad sexual está coartada porque tiene una pareja, pues está mal, al menos que exista un acuerdo entre esas dos personas de que existirá la libertad para poder estar con las parejas que quieran. Pero si no tiene pareja, tanto la mujer o el hombre, creo que son libres y creo que no se les debería de juzgar por con quién están, o con cuántas personas pueden llegar a estar, ¿no? Siento que eso hoy en día cada vez se entiende mejor, cada vez se evoluciona más a un pensamiento de no juzgar, pero sin en cambio hay una parte de la sociedad que lo sigue juzgando demasiado. Inclusive siento que hay muchos hombres que juzgan mucho el hecho de que una mujer tenga varias parejas. No quiero decir muchas porque cuántas es muchas. No sé, para cada uno será diferente cuántas podrían ser muchas parejas. Entonces, la pregunta que me surge a través de este tema es, ¿por qué seguimos juzgando tanto a una persona que decide tener varias parejas y no nada más tener una pareja estable? Y por qué anteriormente, y si todavía sienten que hoy en día se juzga mucho a las madres solteras, ¿por qué? Siento que al contrario, siento que es un trabajo eh, pues que se debería de reconocer mucho más el hecho de que una mujer o inclusive que un papá
hagan la tarea del otro, ¿no? Del que no está. Porque ser mamá y papá al mismo tiempo, pues debe ser difícil, te encuentres en la posición que te encuentres, seas o la mamá soltera o el papá soltero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué juzgamos tanto estas partes, tanto la parte de la apertura, de esta apertura sexual que puede llegar a tener una persona y del ser un padre o una madre soltero? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que también se juzga mucho a un papá que es soltero? Digo que según yo, pues deben de ser muchos menos los papás solteros, ¿no? Que las madres solteras. Este, el siguiente tema que me gustaría tratar es el enamoramiento de un adolescente hacia una mujer mayor. Y no se mienta, la mayoría de adolescentes tuvimos algún crush o nos enamoramos o nos gustaban las señoras o tenían un sex appeal las señoras por el simple hecho de ser más grandes que nosotros. Otra vez, ¿por qué se sigue juzgando tanto que una persona más joven, un hombre o una mujer? Creo que en la mujer es menos juzgado, en este tema creo que es al revés, creo que en la mujer es menos juzgado ver una mujer joven con un hombre mayor que ver a un hombre joven con una mujer mayor. No entiendo por qué se juzgaría, lógicamente dejando bien claro que debe ser de una parte consentida y que debe ser una persona mayor de edad con otra persona mayor de edad, ¿no? Que ahí ya entramos en un dilema a partir de qué edad ya un hombre o una mujer podría decidir, porque anteriormente en México una niña de 13, 14, 15, 16 años se podía casar con un señor de 35, 40 años sin ningún problema. Eh, Estoy hablando de la parte de las niñas que de alguna forma lo hacían racionalmente y que tomaban la decisión y no de este uso que antes se tenía en muchos pueblos de que se decía que se robaban, y sí, que se robaban a las adolescentes un señor de 40 años o de más y se casaba con ellas y pues formaba una familia con ellas, ¿no? Inclusive para hacerlo, para poder tener un acuerdo familiar entre las dos familias, para poder adquirir más poderes, más poder, más tierras, no sé, temas políticos, temas económicos. Entonces, siento que dejando de lado justamente esto y viendo que serían dos personas mayores de edad, ¿por qué juzgamos si un hombre adulto quiere estar con una mujer más joven o un hombre joven quiere estar con una mujer adulta? Este, no sé por qué juzgar, digo, si realmente hay una relación, si realmente hay amor. Eso también me cuesta un poco de trabajo porque pues ahí tendremos que definir primero qué es amor y siento que es un poco subjetivo. Habrá algunas cosas en las que coincidamos todos del significado de amor, pero siento que sí puede llegar a ser muy subjetivo en cómo ve cada uno el amor. Entonces, ¿por qué creen que se juzga tanto esta parte de enamorarse de una persona más grande que tú o más chica que tú? Continuamos con, aquí ya vienen temas un poco más, no más serios, sí, más serios, porque definitivamente son temáticas que están mal. El primero es esta parte de el joven que acosa a la persona que ayuda en su casa, eh, que es una trabajadora en su hogar. Primero que yo creo que pasa lógicamente en cierto nivel socioeconómico. Y no empiecen a mamar con que o podría odiar o le estoy tirando a la gente que tiene dinero. No, güey, pero simplemente la gente de menores recursos, pues no va a tener lógicamente el recurso para poder tener una persona de planta en su casa que le ayude. Entonces, lógicamente esto se ve eh, en mayor cantidad en familias con un nivel socioeconómico mucho más alto. Entonces, ¿por qué estos juniors se atreverían? Y seguramente algunos de ustedes y algunas de ustedes conoce a ese junior que le gustaba andar ahí acosando a la señora que les ayudaba por hacerse el chistosito o por otras razones y de diferentes tipos de acoso, molestarlas. No tiene que ser un acoso sexual. En esta historia sí es un acoso sexual que se me hace muy grave que todavía después de tantos años
se siga viendo pues esto, ¿no? ¿Por qué no educamos bien a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a que no importa la persona que sea, no importa si es un trabajador tuyo, si trabaja para ti, no tendrías por qué acosarla, no tendrías que abusar de ese poder, entre comillas, que tienes sobre las personas que trabajan contigo? Y creo que esto se extiende no nada más al hogar, sino hoy en día se extiende a muchas oficinas, a trabajos en gobierno, a muchas posiciones de poder que tienen gente a su cargo. Y creo que a veces pasa no nada más de, bueno, no creo, más bien a veces pasa de, o la mayoría de veces pasa de el hombre hacia la mujer, pero también creo que pasa de la mujer hacia el hombre. Entonces, ¿por qué como familia y como sociedad no ayudamos a entender y a enseñarle a los más jóvenes que eso está mal, que no te da un derecho el tener ese cierto poder eh, sobre una persona para poderla acosar de la forma que sea? Mucho más grave, lógicamente, si es una forma sexual. Entonces, ¿qué creen? ¿Por qué creen que esto que, que pasa desde hace tanto tiempo se sigue repitiendo y no hemos podido lograr cambiarlo? Siento que tal vez ya no es tanto como antes, ha disminuido un poco porque lógicamente las generaciones tienen cierta evolución. Entonces me gustaría pensar que cada vez pasa menos. Aquí lógicamente mis amigas feministas pues me van a mentar mi madre porque van a decir que cada vez pasa más. La verdad es que no tengo los datos, no tendría las cifras de qué tanto es que pasa, pero ¿por qué es que sigue pasando? ¿Por qué como hombres y como mujeres no entendemos que aunque tengamos poder sobre una persona y esté a nuestro cargo y la estemos dirigiendo, no, no deberíamos de tener o, no, o deberíamos de entender más bien que no por eso podemos tratar a las personas que están en nuestro cargo como se nos dé la gana y mucho menos acosarla de la forma o acosarlo de la forma que fuera? Eh, de aquí me gustaría pasar a, justo en este mismo tema, en esta historia cuentan cómo hacen un poco culpable a las señoras que le están ayudando en su casa, diciendo que ellas lo provocan, cuando pues no, las señoras están trabajando. Digo, no lo especifica en la historia, pero imaginemos un poco la historia y desarrollémosla nosotros. Y creo que no, o sea, no es que ellas estén ahí intentando, eh, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, intentando seducirlo o provocarlo, porque no, ellas están haciendo simplemente su trabajo y este morro, porque pues tiene el poder, porque es de una familia acomodada, porque cree que lo puede hacer, porque cree que tiene el derecho a hacerlo por alguna estúpida razón, eh, lo hace. Y más, ¿por qué? Porque pues, está leyendo estas historias que justamente la historia nos cuenta que lee estas historias pornográficas o pseudo pornográficas, este, donde pues claramente la hormona en la adolescencia está a mil, pero eso no es justificación para que él cometa este tipo de actos, ¿no? Pero siento que sí, sí pasa mucho en esta parte socioeconómica muy alta o alta, inclusive a veces, tal vez me atrevería a decir en esta clase económica media alta, donde creen que por tener dinero entonces tienen este tipo de derechos o que lo pueden hacer simplemente porque son o pertenecen a, a esta parte socioeconómica o a esta parte de la sociedad, ¿no? Eh, la otra es la hipocresía, ¿no? Siguiendo justamente con este personaje que es Héctor, que es este hijo nefasto, que cuando crece, entonces ya no, ya se hace este hombre católico que tiene un montón de hijos, como antes se usaba, ¿no? En la historia menciona que son 11 hijos, este, que es muy católico, que es de extrema derecha, que es un ingeniero muy bien acomodado, que tiene un buen trabajo, ¿saben? Entonces, qué pasa, ¿qué pasa ahí? ¿Es hipocresía? ¿Es
madurar y entender que estaba mal lo que estaba haciendo y ahora madura y ya no lo hace. En la historia no lo mencionan, pero tal vez lo sigue haciendo con la señora que ahora le ayuda en la casa de su familia o con la sexoservidora con la que va a escondidas de la esposa. O no, o tal vez sí evolucionó y tal vez entendió que eso estaba mal, que estaba mal visto. Desgraciadamente yo creo que es lo menos, creo que es una hipocresía de nada más digo que ahora soy una persona buena, o como les encanta decirle aquí en Guadalajara, la gente bien, que yo no sé qué coño significa la gente bien, o qué es lo que debería hacer gente bien. Es más, hagámonos esa pregunta. Cuando damos el concepto de gente bien, ¿qué debería de ser? ¿Qué virtudes? ¿Qué características? ¿Qué comportamientos debería de tener una persona para nosotros poderle llamar gente bien? Eso me encantaría que se hicieran esa pregunta y que me dejen en los comentarios qué creen, y de todas las preguntas que nos estamos haciendo, qué creen que podría ser una gente bien. Que en mi punto personal de vista yo creo que una gente bien es una persona educada, que es empática, que es consciente, que tiene diferente tipo de conciencias, que es una persona que intenta hacer el bien, que se preocupa por su sociedad, por su comunidad, por su alrededor, por su círculo cercano y no tan cercano, que intenta llevar las reglas con un criterio, que es una persona que tiene criterio para poder decidir. Y ahí, otra vez, el bien, como en el amor, siento que puede ser un poco subjetivo. En algunas partes sí encontraremos que concordamos en muchas cosas, pero tal vez en otras, para mí una persona bien tiene ciertas características y tal vez para otra persona esas mismas características no forzosamente tienen que ser las de una persona buena o de una persona mala. Entonces, quedémonos con esta pregunta: ¿qué sería esa gente bien? Y si realmente este personaje, si nosotros en nuestro imaginar, o en nuestro imaginar, en nuestra imaginación, desarrolláramos más la historia, ¿qué sería de Héctor? Héctor evolucionó y entendió que estaba mal, simplemente es una parte hipócrita y sigue siendo el mismo adolescente, pero ahora adulto, con esta máscara hipócrita de decir que ahora es una buena persona y es una persona de bien, porque inclusive lo menciona como muy católico, porque creo que hoy en día también es una de las cosas. Creen que por pertenecer a una religión entonces te hace una buena persona, y yo creo que eso es uno de los peores errores que hoy en día tenemos como sociedad y que la tenemos desde hace mucho. Creer que porque una persona pertenece o sigue a una iglesia o a una religión, entonces va a ser una buena persona. Yo creo que no siempre es así. No digo que no pueda ser. Sí, sí creo que puede haber, y creo que hay muchas personas que son buenas, y creen en algo y creen en cierta religión, y siguen a cierta iglesia, pero no porque lo sea significa que forzosamente tendrías que ser una buena persona o una persona de bien. Y por último, las influencias, que es algo que siento que aquí en Guadalajara en específico pasa bastante. Que, bueno, no en Guadalajara, en México, ahí sí definitivamente creo que en México pasa bastante esta parte de que si tú eres una persona de cierto nivel socioeconómico y tienes ciertos conocidos, tienes ciertos contactos, entonces la ley para ti no aplica. ¿Por qué? Porque entonces si tú cometes una falta a la ley, entonces, ¿qué pasa? Como tienes el dinero suficiente, para poder sobornar a, a la persona que debe hacer cumplir la ley, sea un tránsito, sea un policía, sea un juez, sea un ministerio público, sea quien sea, pues simplemente la ley para ti no aplica. Si eres una persona que tiene muchos contactos, por ejemplo, en la política, entonces para ti no aplica, porque entonces ese amigo político va a ayudar a que tú pues no tengas que afrontar las consecuencias de esa falta que cometiste. Y creo que en México cada vez pasa más, y en vez de que lo erradicáramos, siento que sigue como antes, donde eso, si tú eres una persona con influencias, con dinero, entonces para ti no aplica esa ley. La ley aplica para el que no tiene estas ventajas, estos beneficios, estos conocidos, esta cantidad de dinero para poderse brincar la ley.
Y creo que les voy a recomendar aquí un podcast que he estado viendo que se llama Penitenciaría MX con Saskia Niño de Rivera, donde justamente habla con gente que está dentro de las cárceles, unos culpables, otros inocentes. Y justamente en la parte de inocentes, lo que dicen estas personas es, y lo recalcan mucho, es, no nada más soy yo, el problema es la cantidad en las cárceles mexicanas de la gente inocente que está, que simplemente porque no tiene el dinero, porque no tiene la educación, es más, porque no sabe leer y le hicieron firmar algo forzándolo a través de golpes, de torturas, de amenazas, lo hicieron firmar y entonces ahora tienen sentencias de una locura de 20, 25 años cuando no cometieron ningún delito y simplemente por el hecho de no tener la educación o el dinero o los contactos o que justamente la justicia no funcione, porque si la justicia nada más funciona hacia un lado y si no y no hacia todos y no es si eso no funciona para todos de la misma manera, pues entonces por eso tenemos las cárceles llenas de personas inocentes o llenas de personas que cometieron, por ejemplo, delitos menores como robarse algo de comida para poderle dar de comer a su familia. No lo estoy justificando porque aquí nos metemos en un tema que podríamos desglosar mucho. O que podríamos analizar más bien mucho, que es si está bien o mal que una persona le pudiera robar en una tienda de conveniencia un pan y, no sé, y jamón para darle de comer a su familia. Pero aquí a lo que voy es por qué una persona que robó eso tiene 6 7 años de cárcel y una persona que hizo cosas mucho peores, eh, hablando, por ejemplo, dando un ejemplo, toda esta delincuencia de cuello blanco, que hace cosas mucho peores y que ha cometido actos aberrantes, ¿por qué esas personas no están en la cárcel? Justo por eso. ¿Por qué? Porque la justicia no es igual para todos. Y con esto, pues quedémonos con esta pregunta, humanos. ¿Por qué la justicia no funciona igual para todos y por qué no estamos haciendo algo para exigirle a nuestros gobiernos que funcione igual para todos? O más bien, que realmente funcione y que no sea el chiste o, sí, el chiste o la porquería que tenemos hoy en día de justicia en este país. Y humanos, pues nada, nos seguiremos viendo, pórtense bien, no se anden pasando de lanza, ya se los he dicho muchas veces. Y por aquí nos seguiremos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima.